Muy buenas noches. Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Misteria para Futuravid. Mi nombre es Aiko Ochoa y el día de hoy les voy a presentar en este episodio uno de los misterios más impresionantes que ha sucedido en relación a las cárceles del mundo. Se trata precisamente del famoso escape de Alcatraz, en donde 4 prisioneros intentaron escapar la prisión. Solamente 3 lo lograron y el otro pues no pudo salir de la prisión. Nada se sabe y nada se supo de esos 3 prisioneros que escaparon con una balsa hecha de impermeables en las terribles aguas de la bahía de San Francisco, el 11 de junio de 1962. El FBI los declaró muertos. Sin embargo, se dice que ellos siguieron mandando cartas a sus familias. Sin embargo, no se supo absolutamente nada. Te platico la historia. Construida originalmente como una fortificación de defensa naval en la década de 1850, la instalación en la isla de Alcatraz en la bahía de San Francisco albergó a prisioneros militares desde 1861 hasta 1933, después de lo cual el ejército de los Estados Unidos transfirió el control al Departamento de Justicia. La nueva penitenciaría federal en la isla de Alcatraz abrió sus puertas en 1934 y fue considerada la prisión más dura que Estados Unidos podía producir. Alcatraz, una instalación de máxima seguridad y privilegios mínimos para los criminales más endurecidos e impertinentes del sistema penitenciario de Estados Unidos, representó el intento del gobierno de adaptar una postura de línea dura contra el crimen desenfrenado de las décadas de 1920 y 1930. Durante sus 29 años de funcionamiento, de 1934 a 1963, la prisión albergó a algunos de los malos más notorios del país, incluidos Al Capone, George Machine Gun, Kelly Alvin Karpis, designado el primer enemigo público número 1, y Birdman, Robert Stroud. Frank Morris llegó a la isla de Alcatraz en enero de 1960 como preso número AZ-1441. Pues como estamos viendo en esta historia, definitivamente una proeza, un hito impresionante poder escapar de la prisión de la manera en que estos zampones lo hicieron. Los famosos robabancos haciendo máscaras y cabezas de papel maché, dejándolas en sus dormitorios para engañar a los guardias de la guardia nocturna, escapando por el techo y por las tuberías de la prisión. ¿A dónde habrán llegado? Continuamos viendo esta historia. Morris, condenado por su primer crimen a la edad de 13 años, había pasado gran parte de su vida tras las rejas, cumpliendo condena por delitos que iban desde posesión de narcóticos hasta robo a mano armada. Con un coeficiente intelectual de más de 130, Morris también tenía un historial de intentar escapar de las cárceles. Fue este hábito lo que finalmente llevó a The Rock, como se había apodado a Alcatraz mucho antes de sus días como prisión federal. En la revisión de Hollywood de los eventos Escape from Alcatraz de 1979, Clint Eastwood interpretaría a Morris. En un momento de la historia, la cárcel más infranqueable del mundo, allí estuvieron presidiarios legendarios como el famoso mafioso Al Capone o personajes extraños como para salir en una obra siniestra de David Lynch, como el hombre pájaro de Alcatraz. También llamada La Roca, albergó a convictos desde la Guerra Civil estadounidense, pero no fue sino hasta 1934, en plena guerra contra el crimen organizado, que fue bautizada como la prisión más segura del mundo. En la década de 1930, Alcatraz ya era un lugar prohibido, rodeado por las ásperas y frías aguas del Océano Pacífico. El rediseño incluyó barras de hierro más duras, unas cuantas torres de vigilancia mejor ubicadas y reglas mucho más estrictas que incluían una docena de inspecciones diarias. Escapar se antojaba prácticamente imposible. Desde 1934 hasta su clausura en 1963, un total de 36 hombres intentaron huir en 14 planes de fuga, según datos del FBI. Casi todos fueron atrapados o murieron en el intento. Sin embargo, aún existe la sospecha de 3 presos que nunca se llegaron a encontrar y cuyo paradero todavía, al día de hoy, es desconocido. Esta es la historia de John Angling, su hermano Clarence y Frank Morris.
Desde su fuga, se han redactado informes de los hermanos Anglin, enviando postales de Navidad a sus compañeros de la cárcel. La noche del 12 de junio de 1962, el primer control de la mañana sorprendió a los funcionarios de la prisión al hallar que 3 reos no estaban en su camastro de sus celdas. En su lugar, había 3 cabezas artificiales fabricadas ingeniosamente a partir de yeso, pintura de color carne y pelo humano real, con las que engañaron a los guardias nocturnos que pasaron revisión la noche anterior. Una sirena estridente sonó en todo el perímetro de la cárcel desde lo alto de una roca en la bahía de San Francisco. A partir de ese momento, se inició una persecución masiva en la que participaron agentes federales, policías estatales y locales, botes de guardacostas, helicópteros militares y al menos 100 efectivos armados. Pero Frank Morris y los hermanos John y Clarence Anglin jamás fueron encontrados. Ni rastro. El FBI más tarde redactó en un informe que notificaba una a una todas las pruebas de la desaparición. Un paquete de cartas selladas y relacionadas con los hombres, algunas piezas de madera con formas de remo y trozos de un tubo de goma. A su vez, también se halló un chaleco salvavidas casero en la playa de Cronkite, y nada más, ningún otro resultado. De esta forma, estos 3 hombres que anteriormente se habían dedicado a ser ladrones de bancos, pasaron a convertirse en los antihéroes más populares del Estados Unidos de la época. Hoy, su leyenda sigue viva. Algunos todavía se preguntan si siguen con vida. Según The Independent, Morris tendría ahora 91 años, John Anglin 88 y su hermano Clarence 87. Desde su fuga, se han reportado informes de los hermanos Anglin enviando tarjetas de Navidad a su madre. Frank, conociendo a un primo en San Diego, e incluso cartas a su compañero recluso y amigo Clarence Carnes, el Cocktail Kid, con 2 palabras, Gone Fishing, en el que en argot carcelario significa misión cumplida. Las únicas formas convencionales para salir de Alcatraz eran por muerte o enfermedad. Esta última fue la que le hizo salir a Al Capone en 1945 debido a una sífilis que contrajo y que le hizo totalmente imposible gobernar su imperio de Lampa desde detrás de los barrotes. Las barreras naturales como la del océano hicieron infranqueable su estructura, encontrándose a solo 12,5 kilómetros de la costa. Pero para los presos que no estaban nada acostumbrados al ejercicio físico, el baño resultaba fatal. Los cuentos de prisioneros hablaban de Bruce, un tiburón criado por la oficina de prisiones para tener una sola aleta y nadar en círculos perpetuos alrededor de la isla. Al margen de la ficción, los tiburones de la zona eran de la raza leopardo, carroñeros capaces de devorar el cadáver de cualquier hombre que se ahogara tratando de escapar. El ladrón de coches Allen West, incluido en el plan de fuga, ayudó a la policía en la búsqueda de los fugitivos porque fracasó en la huida. A medida que pasaban los días, la Guardia Costera, la Oficina de Autoridades Penitenciarias y más grupos comenzaron a encontrar más pruebas y a deducir el ingenioso plan de escape. Fuimos ayudados por 4 fugitivos que no lograron salir de su celda a tiempo y nos proporcionaron información. Recoge el informe del FBI. Este cuarto personaje que trató de unirse al plan era el ladrón de coches iletrado Allen West. Él, al igual que Morris y los hermanos Anglin, ensanchó la abertura del conducto de ventilación de la pared de su celda, pero no pudo salir a tiempo debido a unos fallos con el agujero de salida, que acabó haciéndose tan pequeño que nunca pudo escapar. West regresó a su celda y se durmió, y para no ser castigado por su intento de fuga, se lo confesó todo a los agentes. El grupo había comenzado a trazar su plan de escape en diciembre anterior, cuando uno de ellos encontró hojas de sierras viejas. Por medio de rudimentarias herramientas, incluido un taladro casero, hecho con el motor de una aspiradora rota, los fugitivos aflojaron las rejillas de ventilación en la parte posterior de sus celdas, perforando agujeros minuciosamente espaciados alrededor de la superficie. Una vez lo hicieron, escondieron dichos agujeros con todo lo que pudieron: una maleta, un trozo de cartón, etc. Por detrás de las celdas había un pasillo común de servicios sin vigilancia. Avanzaron por él y treparon al techo de su celda, donde instalaron un taller clandestino. Ahí, turnándose para vigilar a los guardias nocturnos, antes del último registro, usaron materiales robados para construir y esconder todo lo que necesitaban para escapar. Más de 50 impermeables que hurtaron previamente se convirtieron en improvisados salvavidas y una bolsa de goma de 1,8 metros de ancho y 4 de largo,
También construyeron paletas de madera y fabricaron una herramienta para inflar la bolsa a partir de un instrumento musical. Se comenta que el diseño se basó en un artículo que vieron en una copia de la revista Popular Mechanics que había en la biblioteca de la prisión. En la noche del 11 de junio, esperaron hasta el registro de las 9:30 de la noche antes de que todos, excepto West, lograran llegar al tejado para salir. Desde ahí, accedieron a un techo más alto a través de un gran pozo de ventilación. Los guardias escucharon un gran estruendo cuando salieron de este pozo, pero no le prestaron atención al no escuchar nada más. Con su balsa casera, los 3 convictos se deslizaron por una gran tubería exterior hasta el agua, después de cortar el alambre de púas de la valla. A partir de ese instante, Allen West confesó que planeaban internarse en el continente, robar ropa con la que camuflarse de ciudadanos y un coche para recorrer el país y lograr escapar. A partir de ese día, los 3 únicos presos que consiguieron fugarse de la entonces cárcel más segura del mundo se convirtieron en más que una leyenda cuyo reflejo pudo verse en la famosa película protagonizada por un Clint Eastwood en pleno estado de gracia, titulada Escape from Alcatraz, en 1979, 6 meses antes de que el FBI cerrara su caso y declarara por muertos a los 3 hombres. Si ayudó a alguien los fugitivos a escapar, no podemos saberlo. Parece poco probable que las familias tuvieran siquiera los medios financieros para proporcionarles un apoyo real, opinan desde el Centro de Inteligencia estadounidense. Durante los 17 años que trabajamos en el caso, no surgió ninguna prueba creíble que probara que los hombres seguían vivos, ni en Estados Unidos, ni en el extranjero. La mayoría de los informes apoyan la teoría de que los hombres murieron ahogados o comidos por los tiburones. En 2012, cerca de 50 años después del suceso, la tripulación de un carguero noruego que atravesaba el océano a unos 24 kilómetros del puente del Golden Gate había visto un cuerpo flotando en el mar con un abrigo azul marino y pantalones parecidos a los del uniforme de Alcatraz. Finalmente, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, que se hizo cargo del caso después de que el FBI cerrara su archivo en 1979, declaró: "La persecución continuará hasta que los fugitivos sean detenidos, comprobadas sus muertes o haber cumplido los 99 años. Parece que aún queda algún cártel de Most Wanted con los rostros impresos de Morris y los hermanos Anglin en la bahía de San Francisco, a pesar del tiempo transcurrido". Los cómplices de Morris, John y Clarence Anglin, que cumplían condena en Alcatraz por robo a un banco, también eran veteranos del sistema penitenciario. Condenados junto a un tercer hermano, Alfred, habían estado encarcelados en una penitenciaría federal en Atlanta cuando conocieron a Morris. Después de su propia serie de intentos de fuga, John y Clarence fueron enviados a Alcatraz a mediados de 1961. Un cuarto hombre, Allen West, que también participó en el plan de fuga, cumplía su segundo mandato en The Rock. Abandonado en la noche de la fuga, West luego les contó a las autoridades mucho de lo que ahora se sabe sobre el complicado plan, e incluso afirmó haber sido el autor intelectual. Para cuando hicieron su intento de fuga en julio de 1962, Morris y los Anglins habían pasado 3 meses cavando a través de los conductos de ventilación de sus celdas con cucharas afiladas robadas de la cafetería de la prisión. Además, fabricaron cabezas simuladas realistas con papel, jabón y cabello humano de la barbería de la prisión, y cosieron una balsa improvisada y salvavidas de más de 50 impermeables donados o robados a sus compañeros de la prisión. La noche del 11 de junio, Morris decidió que había llegado el momento de escapar. Cuando West no pudo atravesar la rejilla del ventilador en la parte trasera de su celda, Morris y los Anglins se vieron obligados a dejarlo atrás, trepando unos 30 pies por el sistema de tuberías de la prisión hasta el techo de la celda. Cruzaron 100 pies de la azotea y bajaron 50 pies de tubería, golpeando el suelo cerca de la salida al área de ducha de los reclusos. Después de ese momento, nadie volvió a ver ni a saber nada de los Morris ni los hermanos Anglin. Según West, quien finalmente logró escapar de su celda y llegar a la azotea, solo para descubrir que sus compañeros de prisión habían desaparecido, el plan había sido usar la balsa improvisada para llegar a Angel Island. Después de un poco de descanso, los hombres volverían a entrar en la bahía en el sitio opuesto de la isla y nadarían a través del llamado Raccoon Straits, en su camino al condado de Marin, donde robarían un automóvil y robarían una tienda de ropa antes de ir por caminos separados. Pero no se reportaron tales delitos en ningún lugar del condado de Marin dentro de los 12 días posteriores a la fuga, un hecho que las autoridades señalarían como respaldo a su conclusión de que el intento había fracasado.
En otra pista importante, un carguero noruego confirmó haber visto un cuerpo flotando a 20 millas al noroeste del puente Golden Gate el 17 de julio, vistiendo lo que parecían ser pantalones de mezclilla similares a los emitidos por la prisión. Aunque el FBI todavía mantiene órdenes de arresto activas para los 3 hombres, están oficialmente listados como desaparecidos y presuntamente ahogados, víctimas de las gélidas aguas y las rápidas corrientes de la bahía de San Francisco. Pero los cuerpos de los reclusos nunca fueron encontrados y algunas personas continúan creyendo que Morris y los Anglins pudieron haber sobrevivido. El 21 de marzo de 1963, menos de un año después del intento de fuga, la prisión federal de la isla de Alcatraz cerró. Había sido la más cara de todas las cárceles estatales o federales de operar, principalmente debido al costo de transportar agua dulce a la isla y evacuar los desechos. Ahora operado por el Servicio de Parques Nacionales The Rock, es ahora una de las atracciones turísticas más populares de San Francisco. Pues muy interesante este episodio que acabamos de ver aquí en Misteria para Futura Vid. Definitivamente el escape más increíble y más planeado y con más tiempo de anticipación para escapar de la prisión de Alcatraz, considerada por supuesto hasta entonces la prisión más segura y más difícil e inquebrantable de entonces los Estados Unidos. Quizá estarán aún vivos estos personajes infames, ¿habrán escapado o habrán sido víctimas de los tiburones carroñeros que se encontraban en el mar? La pregunta te la dejo a ti. Si este video te gustó, dale like y suscríbete al canal, ya que cada sábado estaré subiendo un nuevo video de misterio. Mi nombre es Saiko Ochoa y esto fue Misteria para Futura Vid. Te deseo muy buenas noches si es que puedes dormir. Y hasta la próxima.